y a la cámara. A la cámara. Y ahora sí, ya todos lo van a escuchar. Buenas noches a todos. Son 9 minutos para las 6 hora de México. Estamos por iniciar nuestra tercera conferencia sobre PAPS Latino, conferencias que estamos dando a todos los colegas hispanos de América Central, México, América del Sur. Conferencias pasadas hubo bastante asistencia. En la última que dio el doctor Luis de la Torre hubo 185 asistentes. En esta ocasión esperemos de que esté también igual de nutrida esta plática, que nos la va a dar el doctor Manuel López, que ahorita más al rato, en unos minutos más, oficialmente lo vamos a presentar. Traten por favor de hablar a sus colegas para que no se pierdan esta brillante disertación que va a hacer el doctor. Todavía hay oportunidad que se conecten, por favor, algunos que tengan algunas maneras de conectarse por los medios masivos de comunicación, manden algunos inbox a sus colegas, manden algunos mails para que puedan escuchar esta conferencia. Se les recuerda que los links van a estar, ustedes los pueden tomar de PAPS Latino en Facebook. Ahí está una dirección de la página oficial de PAPS, donde en la página principal, en la carátula de esta página, están los links de las conferencias que hemos estado dando anteriormente. Ya van 3. Con esto sería la tercera. La del doctor Peña la primera, la del doctor Luis de la Torre la segunda, y la del doctor Manuel López la tercera. Ahí la pueden obtener en Facebook, en PAPS Latino de Facebook, ahí la pueden encontrar. O bien meterse directamente a www.pacificassociationofpediatricsurgeon.org. Ahí están en el parte inferior del lado izquierdo de la carátula de la página. Ahí están los links. Si nos podrían dar por favor una retroalimentación, si nos escuchan o si está bueno el video, si tienen algún problema para escucharnos, si tienen algún problema o alguna sugerencia, por favor, en preguntas y respuestas, ahí donde está la parte inferior del lado derecho de su pantalla, ahí pueden hacer algunas preguntas o decirnos cómo está la recepción del audio y del video. Les recuerdo que donde dice PIR, ahí pueden hacer sus preguntas y comentarios. Recuerden que de las preguntas que haga el auditorio, un servidor va a escoger algunas de ellas y dependiendo de la importancia, yo se las haré al conferencista. Nos dice que nos escuchan bien pero que no nos ve. Denle clic ahí en participantes. En la parte superior hay una figura de una persona, dice participantes, ahí hay que darle clic para que nos puedan escuchar y nos puedan ver. Hay un colega, Alejandro Vázquez, dice que lo está escuchando por smartphone. No sabíamos, qué bueno que hay tecnología a la mano para poderse conectar sin necesidad de estar en una laptop. Gabriel Camacho dice que se oye muy bien y la imagen se pierde o se alenta. Muy probablemente es por el sitio de recepción donde te encuentras, Gabriel. No tiene imagen Mauricio Duarte. Mauricio, igualmente yo creo que tienes que irte a participantes en la parte superior de tu pantalla, donde está una imagen, una silueta, una sombra de una persona, y hazle clic. Hasta ahorita llevamos 28 participantes, faltan todavía 4 minutos. Dice Juan Miguel León
que tampoco tiene imagen, es la misma recomendación. Por favor, que se conecte ahí donde dice participantes, que le haga clic en la parte superior, donde está la sombra de la persona, y a un lado donde dice chat, ahí háganle clic, por favor, Juan Miguel. Grisel, ya está lista. Muy bien, Grisel, en pocos minutos, gracias por conectarte. En unos pocos minutos vamos a empezar. ¿Está conectado Manuel? Sí. Ya. Okay. Dicen que si hace clic sin aparecer la imagen. Pero la imagen, se va la imagen, Si se va la imagen, Jorge Ramírez, es por la red. Muy probablemente donde estás tienes poca recepción. Sería conveniente que te cambiaras de lugar. Muy probablemente ese es el problema. Faltan 2 minutos más para dar el inicio. Tampoco tengo imagen. Listo desde Victoria, José Alfredo Cortés. Bienvenido, José Alfredo. ¿Desde Victoria, Tamaulipas o desde dónde, José Alfredo? Por favor, les pido que si tienen algunos datos de algunos colegas, unos mails o una base de datos, que por favor nos la puedan enviar para tener más mails de colegas y podamos enviarles invitación para que así sea la base de datos más amplia. De cualquier país, por favor, lo pueden mandar por medio de PAPS o lo pueden mandar a paps.latino@gmail.com. Muy bien, en estos momentos son las 6 de la tarde, damos por inicio la tercera conferencia de PAPS Latino. Gracias por su asistencia a esta conferencia, a este webinar lecture o conferencias online que está siendo apoyado por la Pacific Association of Pediatric Surgeons. Como ustedes saben, la Pacific Association es una organización que reúne cirujanos pediatras de países alrededor del mundo que tengan básicamente contacto con el Océano Pacífico. Ellos son los que dan apoyo a estas conferencias. Primeramente quisiera comentarles que el próximo congreso de la PAPS es en mayo del 17 al 21, que va a ser en Corea del Sur. Ojalá que algunos de ustedes puedan asistir. Va a ser muy interesante, siempre son congresos bastante amenos. El próximo plática va a ser en marzo 26. Se les recuerda que va a estar el doctor Juan Carlos de Agustín del Hospital Materno Infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, España, que va a estar con nosotros hablando sobre enfermedades por reflujo, manejo por cirugía de mínima invasión. Igualmente en abril va a estar con nosotros, ya contactamos al doctor Patricio Gargolo. El doctor Patricio Gargolo, es cirujano pediatra del el Hospital de Niños de Houston. Va a estar hablando sobre hidronefrosis, va a ser muy interesante su plática. Él maneja mucho acerca de robótica, está muy metido en la cuestión de urología pediátrica. Ojalá se puedan conectar todos en el mes de abril. En mayo va a ser nuestra conferencia en PAPS, como les repito, va a ser en Corea del Sur. Algunos de los colegas me han dicho que van a asistir, algunos colegas hispanos, lo cual me da mucho gusto. Muy bien, en esta ocasión nuestro conferencista es el doctor Manuel López Paredes. Él es un colega hispano, colombiano,
el cual tengo el gusto de conocerlo desde hace ya varios años. Excelente cirujano que, a pesar de que es colombiano, bueno, le gustó más Francia y ahorita está ejerciendo en el Hospital Saint-Thierry en France. No sé si lo pronuncié muy bien, no hablo francés tan bueno como mi colega Manuel, pero Manuel en esta ocasión, que lo hemos encontrado en varios congresos, hemos coincidido desde hace muchos años, muy apasionado igual que yo sobre la cirugía de mínima invasión. En esta ocasión va a hablar sobre el manejo del tumor de Wilms por cirugía de mínima invasión. Así es que Manuel, siéntete como en tu casa, el resto de los minutos es tuyo, adelante. Gracias, doctor Riquelme. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Manuel, adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Manuel. Bueno, muchas gracias, doctor Riquelme, por esta cálida introducción. Buenas noches a todos. Como el doctor Riquelme acaba de decirles, estoy hablando desde Francia. Acá ya es viernes, es la 1 de la mañana y estamos en pleno invierno. Sin embargo, es muy agradable poder compartir esta reunión con ustedes. Ante todo, quería felicitar al doctor Riquelme por la creación de este grupo PAPS latino, y como latino que soy, agradecerle todo este esfuerzo que ha ido realizando para realizar este tipo de conferencias y que nos llegue a cada uno de nosotros en las diferentes localizaciones donde nos encontramos y no necesitemos que desplazarnos para ir a escuchar estas conferencias magistrales que nos han dado desde el inicio de la creación del PAPS latino. Así que todos sabemos que el PAPS es una nueva, el PAPS latino es una nueva reunión donde ya las dos primeras conferencias han sido un éxito y los exponentes como el doctor Alberto Peña, el doctor Luis de la Torre Mondragón, cirujanos pediatras que han revolucionado la cirugía pediátrica en el nivel mundial, nos tienen en la cima actualmente a los latinos. Así es que, primero que todo, para mí es un gran honor poder estar con ustedes, pero segundo, para mí es un challenge poder dar esta tercera lectura así en un tema tan controversial como es la cirugía laparoscópica en la exéresis del tumor de Wilms. Y nos miramos los cirujanos de adultos, la cirugía laparoscópica ha ido ganando mucho campo en las nefrectomías debido a cánceres oncológicos, y en muchos centros del mundo la cirugía miniinvasiva es el tratamiento de elección en las nefrectomías oncológicas de los adultos, pero rápidamente, si pasamos a la cirugía pediátrica, el rol que tiene la cirugía laparoscópica en la sede todavía no sigue siendo claro. Así que ya entrando en el tema, este personaje que ustedes ven en sus pantallas en el lado superior izquierdo es Max Wilms, que en los años 1899 describió por la primera vez el tumor de Wilms, mostrando los tres componentes básicos, como son el blastema, el estroma y el epitelio. ¿Ustedes están viendo las imágenes? No, doctor, póngale compartir otra vez a su escritorio, por favor. Ahí aparece ya. Ahí está, Manuel, ya. Ahí está. Sí. ¿Sigo? Sí, ya. Ahí está apareciendo ya. ¿Listo? Ok, perfecto. Como les decía, este personaje que ustedes ven en su pantalla en el lado superior izquierdo es Max Wilms, que en los años 1899 describió por la primera vez el tumor de Wilms, mostrando los tres componentes básicos como es el blastema, el estroma y el epitelial, y pasaron alrededor de 3 décadas hasta que apareciera el doctor Gross y el doctor Ladd,
quienes describieron la técnica quirúrgica con todos los principios oncológicos que hasta el día de hoy sigue siendo el gold estándar para cada uno de nosotros. Y rápidamente en los años 50 aparece igualmente la radioterapia como tratamiento postoperatorio en esos casos, el cual mejoró un poco la sobrevida global, sin embargo, en los casos de metástasis no había mejorado. Y algunos años más tarde aparece la quimioterapia y alrededor de los años 69 y en los años 71 aparecen los dos grupos de oncología más importantes que existen actualmente, como es la National Wilms Tumor Study y el grupo de la SIOP, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que hoy en día sigue rigiendo en este tipo de temas. El cáncer en Francia, en los niños, representa menos de 1% de todos los cánceres en general. Eso significa que en Francia aparecen 2.000 nuevos cánceres de tumores pediátricos cada año, de los cuales 7% de ellos son tumores de Wilms. Esto en una cifra corresponde alrededor de 80 nuevos tumores de Wilms tumor cada año en Francia. Como todos sabemos, el tumor de Wilms es un modelo donde la sobrevida global ha ido incrementándose gracias a un tratamiento pluridisciplinario como es la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. Todos estos factores pronósticos, bien entendido, están ligados con la recidiva locorregional, están ligados con la cirugía, con la calidad de la exéresis, con la ausencia de diseminación y ruptura. Así es que todos estos progresos terapéuticos han obligado a crear estrategias donde el objetivo es tratar de disminuir la toxicidad sin comprometer el resultado oncológico, sin comprometer la sobrevida de este tipo de pacientes. Y hoy en día el objetivo de la laparoscopía es tratar de reducir el riesgo potencial de la cirugía abierta, como es la oclusión intestinal, las secuelas parietales y las cicatrices. Y hoy los recursos que tenemos nosotros hoy en día es la cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, el rol que tiene la cirugía mínimamente invasiva en el tumor de Wilms todavía no es muy claro. Así es que todas las sociedades internacionales como la National Wilms Tumor y el grupo de la SIOP han creado protocolos terapéuticos internacionales donde el objetivo es tratar de estandarizar el tratamiento farmacológico, los procedimientos quirúrgicos y todo esto al final del siglo XX mejoró la supervivencia en este tipo de pacientes y como ustedes todos saben, hoy en día existe una supervivencia global que es superior al 90% de estos pacientes, a diferencia de los inicios del siglo XX, que la mortalidad era bastante alta en estos casos de tumores. Así es que cualquier modificación en el tratamiento del tumor de Wilms debe conducir a reducir la morbilidad, manteniendo y mejorando la supervivencia y curación y respetando la sobrevida en este tipo de pacientes. Así es que, ¿cuáles son los objetivos de la laparoscopía? Los objetivos de la laparoscopía es tratar de disminuir las complicaciones potenciales de la cirugía abierta siempre y cuando se respete y se reproduzcan los principios oncológicos de la cirugía abierta que fueron establecidos por el Dr. Gross y Ladd en los años 1938, que es realizar una laparotomía transperitoneal, hacer una ligadura temprana del pedículo renal, hacer una nefrectomía total y hacer muestreos ganglionares. Todos igualmente conocemos los beneficios de la laparoscopía, una disminución en la agresión, en la disminución de la agresión parietal, disminución los riesgos de eventración, disminución del riesgo de oclusión por bridas, menos dolor, menos analgésicos, una alimentación más precoz, una hospitalización mucho más corta y probablemente una reducción en el tiempo de comenzar la quimioterapia si fuera necesario. Pero sin embargo, la cirugía laparoscópica no es libre de riesgos. Existen riesgos en la recurrencia de tumor en el sitio del trayecto de trócares, riesgos en una difícil disección, lo cual podría conllevar a un riesgo de una exéresis incompleta, a un riesgo de una ruptura o en los casos de recidiva locorregional. Así es que
la pregunta es ¿cuál es el rol de la cirugía mínimamente invasiva en la exéresis del tumor de Wilms? Es una técnica que no ha sido validada. No existe ningún estudio, ninguna evaluación prospectiva que haga pensar que la cirugía laparoscópica sea mejor que la cirugía abierta o viceversa. Es una técnica que no es segura en todas las situaciones y que la decisión de la técnica depende de la experiencia del operador. Así es que la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, donde nosotros hacemos parte, propone una quimioterapia preoperatoria. Esa quimioterapia preoperatoria, ¿qué permite? Permite una reducción del tamaño tumoral, permite una inducción a una pseudocápsula, la cual va a facilitar la manipulación del tumor y va a permitir una disminución del riesgo de ruptura, y eso se traduce en realizar una nefrectomía mucho más fácil, y probablemente todas estas ventajas son potenciales ventajas para la laparoscopía. Fíjense, en estos dos ejemplos, los tumores antes de la quimioterapia y después de la quimioterapia, probablemente los tumores donde no, en el escáner donde no se había dado la quimioterapia, en ningún momento la laparoscopía hubiera sido posible. Y como sabemos que la citorreducción es bastante importante en este tipo de tumores, probablemente la laparoscopía va a ser eficaz en los pacientes que reciben el protocolo de la CIOP, a diferencia del protocolo de la National Wilms Tumor Study. La literatura hasta el día de hoy ha sido muy escasa. Únicamente 12 artículos en la literatura anglosaxona, 53 pacientes han sido descritos, a pesar que muchas veces en los diferentes congresos hay equipos que han descrito su experiencia. Yo sé que el doctor Mario Riquelme tiene bastante experiencia en esta patología y probablemente muchos de los de la audiencia igualmente tienen sus experiencias, algunos casos que hayan realizado por la laparoscopía, y yo los invito probablemente a que tratemos de crear una evaluación internacional con el objetivo de evaluar la eficacia de la laparoscopía, con el objetivo de crear criterios de inclusión en este tipo de pacientes y verdaderamente saber los beneficios que tiene la laparoscopía en ellos. Así es que de estos 12 artículos que han sido reportados, casi que el 50% han sido descritos por Ricardo Duarte, cirujano de Brasil, quien fue el primero en los años 2004 en describir la utilización de la laparoscopía en los tumores de Wilms. Y fíjese que desde entonces él ha escrito diferentes papers y nosotros ya en el año 2009 ya habíamos descrito 5 casos de tumor de Wilms y el año pasado describimos igualmente 17 casos, y desde entonces diferentes grupos han descrito sus casos aislados más o menos con buenos resultados. Únicamente 2 estudios retrospectivos han sido descritos recientemente el año pasado, y tomo el artículo del doctor Ricardo Duarte que compara 17 casos por cirugía laparoscópica y compara 15 casos de cirugía abierta, evalúa el tiempo operatorio, los márgenes positivos, la recidiva local, la sobrevida a 4 años y la sobrevida total, y los resultados son casi que similares entre la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta. Con respecto a la nefrectomía parcial y la laparoscopía, es todavía aún más controversial este tema. Únicamente 3 artículos, 3 case reports han sido descritos en la literatura, 2 de ellos en tumores de Wilms sindromáticos y únicamente en uno de ellos en un tumor unilateral no sindromático, y les hablaré un poco más adelante de estos casos. Ahora déjenme presentarles nuestra experiencia en la laparoscopía y en tumor de Wilms, que en realidad es la experiencia francesa del grupo de cirugía laparoscópico pediátrico, el cual corresponden a 28 pacientes, de los cuales hemos tenido la oportunidad, nuestro centro acá en Saint-Étienne, de realizar casi que el 50% de este tipo de laparoscopías. Fíjense que 26 casos han sido tumores de Wilms, de los cuales la talla son tumores muy chicos, bien
inicialmente de entrada antes de la quimioterapia o que han presentado una citorreducción después de la quimioterapia. Un caso de un carcinoma juvenil renal y un caso de un sarcoma de células claras. Los criterios de exclusión para no realizar la laparoscopía han sido los tumores que tienen una extensión extrarrenal, los tumores que tienen una trombosis en la vena cava o que tienen signos de ruptura preoperatoria o los que presentan unos largos, grandes ganglios linfáticos alrededor del hilio renal. Todos estos pacientes han sido excluidos. Los criterios de inclusión que hemos utilizado para hacer un abordaje laparoscópico ha sido el siguiente. Estos son criterios un poco acá de nuestro centro y ya les explicaré por qué lo hemos decidido así. Los criterios que hemos utilizado radiológicamente son los tumores que después de la quimioterapia no sobrepasan el borde lateral de la vértebra. Son pacientes que han sido, que le hemos propuesto la laparoscopía. ¿Por qué este límite? Este límite ha permitido tener un acceso directo al pedículo renal, un acceso fácil al pedículo renal sin necesidad de movilizar el riñón. Y créanme que después de que hemos respetado este tipo de criterios no hemos tenido ninguna dificultad en la exéresis y ningún riesgo de conversión en este paciente. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Fíjense que este paciente fue uno de nuestros primeros pacientes. Cuando ustedes ven la imagen del escáner en la parte superior izquierda, fíjense la talla del tumor antes de la quimioterapia, fíjense la talla del tumor después de la quimioterapia y fíjense que el tumor sobrepasaba el borde lateral de la vértebra. Cuando colocamos en la parte inferior izquierda, cuando colocamos el paciente en posición, fíjense lo que pasa. Una parte de la gravedad del tumor cae sobre el pedículo renal y va a esconder el pedículo renal. Eso, lo cual va a dificultar mucho la disección. Fíjese, en este caso, a pesar de todo eso, decidimos hacer la laparoscopía, pero no controlábamos bien la situación. Pudimos bien identificar la vena, pudimos aislarla, colocar una cinta alrededor de la vena, pero teníamos un poco de miedo del riesgo, no controlábamos muy bien la situación, el riesgo de una exéresis incompleta, el riesgo de una recidiva local se imponía y tomar riesgos, no por nosotros, por el paciente, consideramos que era un precio muy alto. Así es que en este caso, la solución era o colocar 1 o 2 trócares más con un tiempo operatorio probablemente muy largo o convertir. En este caso decidimos convertir y es por eso que decidimos evaluar todos los escáneres de todos los pacientes que habíamos hecho y crear un criterio de inclusión. Y ese tipo de criterios yo les propongo a cada uno de ustedes, las personas que quieran introducirse en realizar la laparoscopía, la exéresis del tumor de Wilms por laparoscopía, comenzar con tumores muy chicos y tratar de crear criterios de inclusión, y probablemente nuestra experiencia nos obliga un poco a tratar de transmitir y de pasar este mensaje a cada uno de ustedes. Así es que ya entrando en la técnica quirúrgica, fíjense, el paciente está colocado en decúbitos lateral entre 45 y 60 grados. Hoy en día utilizamos la óptica de 5 milímetros, 30 grados, 2 trócares o 3 trócares si es necesario, de 3 milímetros inicialmente. Utilizamos el ligature, que hoy en día existe, de 3 milímetros, clip, disector, endovac. Marcamos la línea de la laparotomía en caso de que tuviéramos que convertir en el curso de la intervención. Fíjense que marcamos igualmente la incisión de Fan Steel en el momento de que va a ser el tumor extraído. Y esta es nuestra técnica. Este es un tumor renal izquierdo y rápidamente el colon va a ser liberado hasta exponer completamente el retroperitoneo. No sé si el video se ve bien. El doctor Riquelme me podría confirmar si se ve bien. ¿Me escuchan? Bueno, ¿Me escuchas, Manuel? ¿Me escuchas? Sí, ¿se ve bien el video? Sí, se ve perfectamente bien el video.
Aprovecho para estar haciendo una pregunta que cuántos ciclos de citoreducción usualmente se requieren para meterse, para realizarlo preoperatoriamente. No entendí la pregunta, doctor Riquelme. Está preguntando un colega que cuántos ciclos de quimioterapia das preoperatorio para reducir el volumen del tumor. El protocolo de la CIOT actualmente son 4 ciclos preoperatorios y una evaluación de escáner después. Gracias. Ya estamos en la vena, estamos a la altura de la vena cava, ya hemos disecado el pedículo renal, vemos la vena renal y vemos que la arteria renal está escondida detrás de la vena, pero se diseca así fácilmente. Fíjese que utilizamos, como lo haríamos en cielo abierto, las tijeras, el disector, y vamos clipando la arteria renal. En este caso, podríamos utilizar únicamente el LigaSure si fuera necesario, y colocamos igualmente un clip en la vena a la altura de la vena cava, seccionamos con el LigaSure. Fíjense que hasta en este momento, en ningún momento habíamos tocado el tumor. Estábamos completamente lejos del tumor. En los casos donde el tumor esté localizado en el polo superior, una suprarrenalectomía tendría que ser asociada. Así es que, fíjese, la glándula suprarrenal en este caso va a ser liberada y seccionada, va a ser parte del tumor. Vamos con el LigaSure lo más lejos posible del tumor, dejando bien entendido la grasa perirrenal del lado tumoral. Estamos completamente lejos del tumor. Esta es una de las técnicas de abordaje en el tumor de Wilms. Algunos otros han descrito abordar rápidamente el uréter, y es el uréter el que nos va a llevar al pedículo renal. Así es que hay dos técnicas para mí que se imponen. Una, ir a ligar directamente el pedículo renal, como lo hacemos en la gran mayoría de casos, o la otra, ir a buscar el uréter. Fíjense, después de haber liberado completamente el uréter, el tumor, seccionamos el uréter, realizamos la incisión del Fan Steel, pasamos el endovac y se extrae por la línea de Fan Steel, que es suficientemente larga para evitar el riesgo de ruptura. Una vez el tumor es extraído, se realiza el mapeo ganglionar como lo haríamos en cielo abierto, y lo extraeríamos de la cavidad abdominal con sacos, bien marcar de dónde proviene cada ganglio. Fíjese, es nuevamente el mapeo ganglionar después de haber extraído el tumor. Estamos a la altura de la cava y para nosotros lo hacemos sistemáticamente, este mapeo, para tratar de mejorar y de bien evaluar el estadio del tumor. Fíjese, en este plano estamos sobre la vena cava. Y en este Manuel, una pregunta. Sí. Pregunta el auditorio que si preoperatoriamente le tomas una biopsia por aguja fina o simplemente das la quimioterapia por clínica nomás. Únicamente le damos la quimioterapia, pero es una muy buena pregunta porque el grupo de Inglaterra, ellos realizan una biopsia preoperatoria en este tipo de casos para tratar de seleccionar cuáles son los casos de riesgo favorables o de riesgos desfavorables donde se podría utilizar la laparoscopia, pero por ahí vamos a discutir un poco más adelante de la biopsia preoperatoria. Fíjense, este es nuestro último paciente. El tumor, donde ven la flecha blanca, es que hay tumor dentro de la pelvis renal. Y en este caso, la estrategia fue completamente diferente. Fue ir a seccionar rápidamente el uréter para evitar una migración tumoral a la vejiga, como ha sido descrito. Y rápidamente esta disección nos va a llevar al pedículo renal, como ustedes ven. Colocamos una cinta alrededor de la vena, vamos a disecar, como lo hicimos del lado izquierdo, del lado derecho, y vamos a colocar clips en la vena y en la arteria, realizando la sección con el LigaSure.
Fíjese que igualmente en este momento el tumor tampoco había sido tocado. Este paciente se lo operé el jueves pasado, tenía 28 meses, tenía este tumor. Eso fue la imagen de arriba es antes de la quimioterapia y la imagen de abajo después de la quimioterapia, y en este caso no hubo una citorreducción. Sin embargo, este tumor no sobrepasaba el borde lateral y a pesar de eso, pues por supuesto le propusimos la quimioterapia. Fíjese la talla de los tumores, la parte posterior, vamos pelando el psoas. Es bastante importante controlar todos los materiales laparoscópicos que entran en la cavidad, bien identificarlos, evitar que estén en el campo operatorio para evitar una ruptura accidental o un traumatismo tumoral. Así que eso es muy importante, este tipo de primicias en la laparoscopía y en la exénesis tumoral, sobre todo que en el caso de un accidente la sobrevida global sería dramática en este tipo de pacientes. Si es el tumor, ya lo del ligasure, No se ve. No se ve. Pero ya lo contestó que ya se ve. Una última Donde tiene que dar clic y ahora siguiente. Y fíjese que el tumor está completamente liberado ya. Se va a realizar la incisión de fan steel suficientemente larga para extraerlo. Así es que estos son nuestros resultados. Han sido 28 pacientes desde el 2005 al 2014. Eso corresponde más o menos al 20% de todos los WILMs tratados en el mismo periodo. Es decir, probablemente 1 de cada 5 tumores de WILMs se podría beneficiar de la laparoscopía. Únicamente 1 de cada 5 han cumplido con los requisitos de criterios de inclusión que usamos hoy en día. Fíjese, la talla de la gran mayoría de los pacientes del tumor fueron menores de 5 centímetros, de 6 a 8 centímetros, 12 pacientes. Tuvimos 4 conversiones, en los cuales una de esos casos fue el que les mostré anteriormente, donde en ese entonces no utilizábamos ningún criterio de inclusión para este tipo de pacientes. No tuvimos, gracias a Dios, ninguna ruptura tumoral. Únicamente tuvimos una complicación postoperatoria inmediata. Final, probablemente al cierre de un orificio de trocar que se trató 24 horas después por cirugía mínimamente invasiva. El tiempo de hospitalización fueron menos de 3 días. La gran mayoría en la histología el tumor con riesgo únicamente un paciente tuvo una recidiva local 9 meses después de la nefrectomía laparoscópica en un paciente que se estadificó como estadio 1, donde hicieron biopsias ganglionar que eran negativas, pero este paciente, donde no hubo ninguna ruptura tumoral durante la cirugía, se chequeó el video, pero desgraciadamente el paciente tuvo una recidiva local, necesitó una segunda línea de quimioterapia, una reintervención, la cirugía abierta, y bueno, este paciente tiene un seguimiento de 30 meses después de esta cirugía y el paciente por ahora va muy bien. Así es que ya entrando en la segunda parte de esta lectura, voy a tratar de hablar sobre todo lo que son las consideraciones oncológicas y quirúrgicas del tumor de Wilms y la aplicación de la laparoscopia. Así es que si comenzamos hablando de la ruptura tumoral, Fuchs es un cirujano pediatra alemán que hace parte del grupo de la SIOP. En los años 2009 describió este artículo bastante interesante donde evaluó 633 pacientes que recibieron el protocolo de la SIOP y únicamente 50 que hacían parte del protocolo donde se violaron el protocolo, es decir, donde no recibieron quimioterapia preoperatoria. Fíjense lo que sucedió con el porcentaje de ruptura tumoral. En los pacientes que recibieron quimioterapia preoperatoria, el porcentaje de ruptura tumoral fue de 3%. Y en los pacientes que no recibieron una quimioterapia preoperatoria, el riesgo
el porcentaje de ruptura fue superior al 12%. Esto fue un resultado bastante significativo y todo está explicado por la utilización de la quimioterapia, por todo lo que ella implica, la citorreducción, la fibrosis de la cápsula, eso facilita más la manipulación y reduce el riesgo. ¿Me siguen escuchando ustedes? ¿Me escuchan? Perfectamente bien, Manuel. Bueno, sí, Te estaba preguntando por ahí el doctor Gabriel si tu abordaje es transmesocólico o bien movilizas el colon. Movilizo completamente el colon. Ok, sí, es lo mismo que le estaba contestando ahí al doctor. Es que se estaba viendo el video, pero como eso a muy alta velocidad, me decía el doctor que no logró visualizar si movilizabas el colon o lo hacías mesentérico, perdón. Sí, no. Movilizo el colon completamente. Ahora, gracias, Manuel. Bueno, con respecto a la ruptura tumoral y a la recidiva local, Fuchs igualmente en el año 2009 comparó los pacientes del protocolo de la CIOP que reciben una quimioterapia preoperatoria y los pacientes del National Wilms Tumor Study que reciben una cirugía inicial y que no reciben una quimioterapia preoperatoria, y igualmente comparamos, hice el estudio comparativo del grupo de la laparoscopía. Así es que fíjense, la ruptura tumoral ocurre más frecuentemente en el grupo de la National Wilms Tumor y probablemente esto es debido a que ellos no utilizan una quimioterapia preoperatoria. Fíjense que el porcentaje es completamente diferente. 3 para el grupo de la CIOP, 11 para el grupo del grupo americano. La recidiva local es 2.8 para el grupo de la CIOP y 4.3 para el National Wilms Tumor Study. En los casos donde ha ocurrido ruptura tumoral, fíjese que la sobrevida a 2 años cae al 43%. ¿Qué ha sucedido con los 53 pacientes que nosotros evaluamos en la laparoscopía? Hubo un caso de un equipo de Canadá donde fue sospechada una ruptura tumoral y probablemente fue en el momento donde extrajeron, probablemente hicieron la cicatriz del Fan Steel bastante pequeña y se cuestiona que la ruptura tumoral fue en el momento de la extracción del tumor de la cavidad abdominal. Hubo igualmente 2 casos de recidiva local. El primero fue en el caso donde se realizó una nefrectomía parcial y les contaré un poco más adelante qué fue lo que sucedió con este paciente. Y el segundo paciente fue nuestro paciente donde hubo una recidiva local 9 meses después en un paciente que se había estadificado como estadio 1, donde se había hecho biopsias ganglionares que eran negativas, donde los márgenes eran negativos y donde no había habido una ruptura durante la cirugía. Con respecto a la recidiva local en las nefrectomías parciales, sigo insistiendo que es un tema bastante controversial. Las nefrectomías parciales, tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica, y hay estos 3 artículos que son bastante interesantes, y el último, COST, que en los años 2012 agrupa 82 pacientes, agrupa los pacientes de Hacker, que eran 37 pacientes, y los pacientes de COSI, donde evalúa los resultados oncológicos de las nefrectomías parciales en casos de Wilms unilateral. Y fíjense lo que cuando uno lee detenidamente este paper, muestran que el porcentaje de recidiva local en las nefrectomías parciales es 7.3%, lo que significa que dobla o se triplica el porcentaje de recidiva local en las nefrectomías totales que han sido reportadas por el grupo de la CIOP. Así es que, ¿cuál ha sido el interés de una nefrectomía parcial? El interés es tratar de evitar el 0.7 al 1% de insuficiencia renal a largo plazo que puedan tener este tipo de pacientes después de una nefrectomía total.
En los casos de laparoscopía, de nefrectomía parcial por laparoscopía, que son únicamente 3 casos que se han descrito, uno de estos pacientes tuvo una recidiva local. Tomo esta diapositiva, que para mí es una diapositiva bastante descriptiva, que fue hecha en los años 2012 con el grupo del Renal Tumor Study Group, que es un subgrupo de la SIOP, en la última reunión que se había hecho en Roma en los años 2012, donde habían evaluado la experiencia de las nefrectomías parciales, las cuales habían evaluado 97 casos, lo que correspondía a 3% de todas las nefrectomías que había hecho el grupo de la SIOP. Y únicamente tomo en cuenta los estadios número 3, que fueron 17 casos, de los cuales los ganglios linfáticos que tomaron en ese momento eran negativos en 11 y positivos en 6. De esos 11, la histología mostró que tenían márgenes positivos de tumor en 8 de ellos, en los pacientes que tenían ganglios linfáticos negativos. Y en 3 de ellos tenían márgenes positivos en los pacientes que tenían ganglios linfáticos positivos por histología. ¿Qué pasó con esos 11 pacientes que tenían márgenes positivos? Pues esos 11 pacientes, uno de ellos falleció. 3 pacientes de ellos requirió radioterapia. 3 pacientes de ellos necesitaron la totalización de una nefrectomía. 3 de ellos no hubo ninguna terapia y en uno de ellos no hubo terapia porque se trataba de una nefroblastomatosis. Así es que, con respecto únicamente al estadio 3, hubo 11 complicaciones. Eso significa que el porcentaje de complicaciones en las nefrectomías parciales fue muy alto con respecto a las nefrectomías totales. Hubo un aumento de las recidivas. Pasó de 2.7 de recidivas que existen en las nefrectomías totales a 7.2 en las nefrectomías parciales. Hubo necesidad de aumentar el tratamiento de radioterapia. Hubo necesidad de totalizar la nefrectomía que no se había hecho en esos casos. Todo por un interés inferior al 1% de falla renal después de una nefrectomía total. Así es que yo considero que la nefrectomía parcial sigue siendo todavía un tabú y que progresos a nivel radiológico, progresos a nivel histológico para tratar de seleccionar los mejores casos para que puedan realizarse realmente una nefrectomía, y que probablemente una de las pistas que se podría tener es tratar de realizar biopsias preoperatorias para tratar de seleccionar cuáles son los pacientes que tienen una histología favorable para proponerles probablemente en esos casos una nefrectomía parcial. Así es que, con respecto a las metástasis sobre los orificios de trocar y las recidivas locales, ¿qué es lo que ha descrito los adultos? Y hay 2 artículos bastante interesantes, uno que fue descrito en el año 2004 por Ransweiler y otro por Tanaka en los años 2008, donde comparan la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica, con una serie de pacientes bastante importantes. En la cirugía abierta habían 988 pacientes y en la laparoscópica 377. Y fíjense qué fue lo que sucedió con la recidiva local. En los pacientes que tenían recidiva local, pacientes que habían recibido la nefrectomía total por cirugía abierta, el porcentaje era de 6.3 con respecto a 4.4, así es que la laparoscopía no aumentó el riesgo de recidiva local como se había dicho anteriormente. Únicamente en esa serie hubo, por supuesto, metástasis en los orificios de trocar en 6 de ellos, y la explicación es porque en 5 de ellos se extrajo el tumor sin saco, y en uno de ellos ocurrió una perforación en el momento de la extracción del tumor. Y Tanaka, igualmente en los años 2008, compara 304 casos hechos por la laparoscopía, y fíjense que tuvo un porcentaje de recidiva local muy bajo, 1.3%, mucho más bajo que lo que había reportado Ransweiler algunos años atrás.
En los niños, la metástasis en los sitios de trocar ha sido excepcional, han sido infrecuentes. Se han reportado varios casos. En los casos de osteosarcoma, un caso únicamente en un linfoma de Burkitt por una biopsia, un caso por una biopsia de un tumor dermoplásico de células redondas y únicamente en un caso del tumor del ovario por un tumor de la granulosa. Ha habido un solo caso en la laparoscopía en el tumor de Wilms, donde se hizo una nefrectomía parcial. Fíjese, la imagen de este tipo de paciente era una nena de 2 años donde tenía este tumor que medía más de 10 centímetros, donde no se había hecho una quimioterapia preoperatoria, donde no se tuvo en cuenta ningún principio oncológico. En este paciente hubo metástasis en este caso. La disfunción peritoneal también es un caso bastante importante. Fíjese que en el caso de la laparoscopía, en los casos de la nefrectomía parcial, esta niña que fue operada en Corea, este gran tumor donde le propusieron una laparoscopía, probablemente nosotros no habíamos propuesto una laparoscopía, donde no hubo una quimioterapia preoperatoria, donde no realizaron un piquen ganglionar. El resultado histológico, había márgenes positivos. Este paciente no recibió ninguna quimioterapia. El escáner 3 semanas después de la cirugía había ya un tumor residual, un paciente que fue sometido a una quimioterapia durante 6 semanas. El escáner post-quimioterapia mostraba una recidiva local con metástasis por todos lados. Este paciente se reoperó, encontraron metástasis peritoneales, metástasis difusas diafragmáticas en los orificios de trocar. Así es que este trabajo es una verdadera representación de lo que no hay que hacer, de lo que no se respetó en cirugía oncológica en este tipo de pacientes, y uno no puede aceptar este tipo de casos en la cirugía oncológica. El piquen ganglionar, el mapeo de ganglios también igual es bastante debatido. Sola en Miami igualmente había reportado con el grupo el americano 1.340 tumores, donde él proponía que entre más ganglios linfáticos se toman, va a haber una estadificación mejor y el porcentaje de sobrevida a 5 años puede aumentar considerablemente. Fíjese que había 887% de sobrevida a 5 años en los pacientes que no habían tenido un mapeo ganglionar, y eso aumentaba 95% si el mapeo ganglionar tomaba una muestra superior a 10 ganglios. Pero al año siguiente, Kieran igualmente muestra 3.875 pacientes donde concluye que no existe ninguna modificación de la sobrevida de acuerdo al número de ganglios tomados durante cirugía. Nosotros personalmente creemos que el mapeo de los ganglios es bastante importante para realizar una buena estadificación, que siempre es necesario hacerlo como lo hacemos por cirugía abierta, y que por vía laparoscópica es completamente posible. Entrando en los riesgos de oclusión por vía, como ha sido reportada en la cirugía abierta, fíjese que ese es otro trabajo que fue descrito en el siglo de Vernier, pero en los años 93 y 98, uno por el grupo de la National Wilms Tumor Study, 1910 casos donde hubo 104 pacientes que presentaron oclusión intestinal que necesitaron una intervención, y 2 de ellos fallecieron en ese entonces. El grupo de la CIOR también publicó 2.5% de las series que han presentado oclusión intestinal, y en la laparoscopía de los 53 casos que se han realizado, por ahora no ha habido ningún caso de oclusión, pero el número es bastante pequeño. Así es que, ¿cuáles son los beneficios de la laparoscopía? Ya finalizando esta presentación, es lo que vuelvo a la primera diapositiva. Existen beneficios y por supuesto, todos los conocemos, pero sin embargo existen riesgos. Los riesgos, como lo dije anteriormente,
de una exéresis incompleta, lo cual va a conllevar probablemente a un riesgo de una recidiva local, puede llevar el riesgo de una ruptura de metástasis en los sitios de puerto, de metástasis peritoneal, de la necesidad de incrementar el riesgo de quimioterapia o radioterapia en este tipo de pacientes y de disminuir de una manera fatal la sobrevida de ellos. Sin embargo, hoy en día se está hablando, particularmente en la literatura de adultos, los beneficios de cosméticos que puedan tener los pacientes oncológicos que han sobrevivido al cáncer de pediatría, y muchos de ellos han presentado, han afectado psicológicamente y la calidad de vida en este tipo de pacientes, las desfiguraciones como las grandes cicatrices, la pérdida del cabello constante en este tipo de pacientes, hoy en día interesa a la oncología de adultos, y probablemente la pista de la cirugía mínimamente invasiva que pueda ayudar en estos beneficios cosméticos podría ser de gran interés en este tipo de pacientes. Así es que, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros proponemos en las personas que quieren realizar la laparoscopía y en este tipo de patologías? Es importante para nosotros que todo este tipo de pacientes tenga una quimioterapia preoperatoria por todo lo que dijimos anteriormente. Todas estas ventajas son ventajas potenciales para para poderlo realizar por vía laparoscópica. Respetar los criterios de inclusión, los criterios que ustedes consideren que son los mejores para ustedes, y después, nuevamente, hacerles pasar nuevamente este tipo de mensajes, este tipo de criterios son los que nosotros utilizamos, no sobrepasar el borde lateral de la vértebra, ya que esto permite un acceso fácil, un acceso directo, sin movilizar el riñón. La laparoscopía ha sido posible en los tumores pequeños. En los tumores bilaterales es posible la laparoscopía, y yo sé que Mario Riquelme tiene un caso de tumor bilateral hecho por laparoscopía, pero nosotros creemos que la laparoscopía tiene que ser hecha en el lado donde se necesita una nefrectomía total, y únicamente la nefrectomía parcial debería abordarse directamente. En los tumores de Wilms con pequeños metástasis ganglionares se podría discutir el uso de la laparoscopia. En este tipo de casos, como ustedes ven en este escáner, un tumor que sobrepasa la línea media con ganglios linfáticos del lado contralateral, por supuesto la laparoscopia está completamente proscrita en estos casos, y la laparotomía se impone en esta situación. Las contraindicaciones absolutas que nosotros proponemos son los pacientes que tienen trombosis de la vena cava o trombosis de la vena renal. Cuando el tumor sobrepasa el borde externo, lateral externo del cuerpo vertebral, o que en el examen del escáner o en la resonancia magnética se vean un tumor completamente adherido a los órganos vecinos, a pesar que sea difícil de abordar. Nosotros creemos que puede ser una contraindicación absoluta debido a la dificultad y al riesgo de disección que puede tomar en este tipo de pacientes. Las contraindicaciones relativas son la ruptura inicial del tumor en preoperatorio debido al riesgo de la difusión del tumor a la cavidad abdominal por el neumoperitoneal. Así es que, con respecto nuevamente a las nefrectomías parciales, la pregunta es, ¿la nefrectomía parcial por cirugía abierta es útil? ¿Estamos ya aptos para hacer este tipo de nefrectomías? Únicamente, si miramos bien la literatura que acabo de mostrarles, existe mucho más riesgo de recidiva local que una nefrectomía total. Así es que todo por un interés probablemente muy ínfimo por disminuir el riesgo de falla renal después de una nefrectomía total. Nosotros creemos que no estamos listos todavía para hacer una nefrectomía parcial por vía laparoscópica y por vía abierta
creo que también únicamente debe ser aceptada en los pacientes sindromáticos, en los pacientes con riesgo de bilateralidad, y nosotros creemos que todavía no estamos aptos para realizar una nefrectomía parcial por la laparoscopía en los pacientes con tumor de Wilms unilateral no sindromáticos. Así es que las últimas recomendaciones son que el cirujano tenga una experiencia en cirugía laparoscópica, en cirugía oncológica, que tengamos confianza al equipo quirúrgico y por supuesto, en caso contrario, pues transferirlo a un centro con experiencia. Debemos bien fijar los trócares para evitar la pérdida de CO2, realizar siempre un mapeo ganglionar, no manipular el tumor antes de abordar el pedículo vascular, utilizar siempre un endovac para exteriorizar la pieza, hacer una incisión amplia para exteriorizar la pieza para evitar el riesgo de ruptura, hacer una exuflación a través de los orificios del trócar, hacer una excisión de los bordes de los orificios en caso de duda y realizar un lavado abundante una vez terminado. Fíjense que ya dentro del grupo de la SIOP, el parte quirúrgico de los hallazgos operatorios ya meten la cirugía laparoscópica, y esto ha sido grandes esfuerzos que han hecho los cirujanos con el grupo de la SIOP, que son bastante reticentes a la cirugía laparoscópica, pero que hoy en día han aceptado día a día la utilización de la laparoscopía, y hoy en día fíjese que ya aparece la cirugía mínimamente invasiva dentro de los hallazgos operatorios que transcribimos en el parte de la SIOP. Bueno, eso es todo y yo espero que haya sido de interés para cada uno de ustedes, y nuevamente agradecerle al doctor Mario Riquelme el honor que me ha dado de participar en estas charlas del PAPS Latino, y le auguro éxitos para las futuras comunicaciones. Muchas gracias, doctor Riquelme. Gracias, Manuel. Excelente presentación. Una de las mejores presentaciones que he oído acerca de el abordaje laparoscópico mínimo invasivo en pacientes con Wilms, que realmente, como tú dices, hay muy poca información, y algunos de los comentarios que son bienvenidos de mi amigo Duarte, Juan Carlos Duarte, oncólogo pediatra en Tijuana, México, que comenta que es un poco riesgoso someter a estos pacientes con cirugía de mínima invasión en pacientes con buen pronóstico y con riesgos potenciales con la laparoscopía, la cual probablemente puedes tener razón, Juan Carlos Duarte. Mas, sin embargo, así se empezó la laparoscopía. Yo tengo más de 25 años haciendo la laparoscopía, y así nos decían de las apéndices, y así nos decían de las atresia de esófago, y así nos decían de muchas patologías que actualmente la funduplicación de Nissen pues ya es el gold standard. La apendicectomía muy probablemente también dentro de poco, las nefrectomías por otras lesiones que no sean por Wilms también pasan a ser gold standard, y yo creo que tú nos demuestras que, si bien es cierto, es un tema todavía controversial, pero que tiene bastantes ventajas, y que, bueno, yo creo que en años futuros el tiempo nos va a decir quién tenía la razón. Hay algunos comentarios. Primeramente, el comentario que yo quería hacer aparte es sobre la casuística que tienen ustedes. No sé si es una casuística de Francia o si es una casuística nomás de tu hospital, porque 28 casos de Wilms por laparoscopía es una casuística bastante grande. Gracias por tu comentario, que tengo experiencias en Wilms por laparoscopía, pero realmente viendo tu casuística, mi casuística es muy sencilla, es muy humilde. El caso más interesante, como te había comentado, es un bilateral en el que hice nefrectomía derecha con heminefrectomía izquierda, en un caso bilateral con mal pronóstico desde el punto de vista histológico, y 3 años después sigue todavía con vida. Te prometo que lo voy a reportar ya como case report, como tú me lo habías comentado. Hay algunas preguntas en el público. Una de ellas es que, ¿cómo exploras el riñón contralateral en un paciente que tiene Wilms unilateral? Como todos sabemos,
en el abordaje abierto se hace resección, se hace nefrectomía o nefroureterectomía y se explora manualmente el lado contralateral. El colega nos dice que si en el abordaje laparoscópico te fías exclusivamente nomás por la tomografía y resonancia, o si realmente exploras de forma laparoscópica el contralateral. Eso sería una pregunta. La siguiente sería ¿cuál es la causa por qué la sobrevida mejora en aquellos pacientes que se toman más ganglios? Se hace un muestreo más amplio de los ganglios. ¿Por qué mejora la sobrevida en estos pacientes? Manuel. Bueno, gracias por estas preguntas tan interesantes. Con respecto a la primera pregunta, si nos guiamos por la laparoscopia, por los exámenes radiológicos, sí. Gracias a todos los progresos que ha hecho igualmente la parte radiológica, tanto el escáner como la resonancia magnética, podemos tener una seguridad. Estos exámenes probablemente nos va a evitar explorar el lado contralateral. Bien entendido, laparoscópicamente es posible explorar el lado contralateral. Si existiera sospecha de alguna imagen patológica, no habrá ninguna duda que lo vamos a hacer en la laparoscópica. Sin embargo, la exploración contralateral no la usamos sistemáticamente y nos fiamos por los exámenes radiológicos como es la resonancia o el escáner. Con respecto a la segunda, ¿sí? Sí, me comentaba nuevamente otro colega si en estos pacientes no es importante hacer una biopsia prequirúrgica con el objeto de saber el extirpe histológico. Si tú crees que eso no es necesario para el tipo de quimioterapia, o si realmente tu grupo lo ha hecho el abordaje sin tomar una biopsia con aguja fina. Sí, en realidad nosotros trabajamos con el grupo, el grupo europeo, el grupo de la CIOP. El grupo de la CIOP no preconiza la biopsia preoperatoria. Ellos preconizan la quimioterapia preoperatoria, pero no preconizan la biopsia preoperatoria. Únicamente el equipo de UK, de Inglaterra, es el único equipo en Europa que realiza una biopsia preoperatoria para seleccionar el caso favorable o desfavorable. Creo que tu micrófono está un poquito lejos de donde estás hablando, Manuel. ¿Me escuchas ahora? Un poquito mejor. Si quieres, colócalo un poquito más cerca. ¿Ya? ¿Ahora me escuchan? Sí. Decía que nosotros seguimos el protocolo de la CIOP. El protocolo de la CIOP no recomienda una biopsia preoperatoria. No lo recomienda. O lo único que recomienda es una quimioterapia preoperatoria. De los grupos europeos, únicamente el grupo de Inglaterra es el único grupo que realiza una biopsia preoperatoria para adaptar la quimioterapia. Nosotros no lo hacemos. No lo hacemos, pero puede ser, como lo dije anteriormente, puede ser una pista para proponer una nefrectomía parcial en este tipo de casos. Manuel, la pregunta que te hacía, ¿cuál es la causa por la que mejora la sobrevida en pacientes, en aquellos que les tomas más cantidad de ganglios? ¿Cuál es la causa? Mira, lo que es bastante controversial ese tema, porque yo encontré dos artículos, uno en el año 2011 y otro en el 2012. El artículo del 2011, que evalúa más o menos 1.300 casos de tumor de Wilms del grupo americano, él recomienda que el porcentaje, dependiendo del número de ganglios linfáticos
se realiza una mejor estadificación de este tipo de pacientes y una adaptación al tratamiento en función del resultado de ellos. Fíjense que en este artículo muestra que 87 tiene una sobrevida global de 87% los pacientes donde no se ha tomado ninguna biopsia ganglionar, y este porcentaje de sobrevida global mejora drásticamente al 95% de los pacientes donde se toman más o menos un número de ganglios superior a 10. Esta hipótesis fue completamente rechazada un año más tarde por otro grupo americano, donde dice que no importa el número que tomen, eso no va a modificar la sobrevida. Así es que es bastante controversial este punto. Nosotros recomendamos que para hacer una buena estadificación tumoral, el stitching, el muestreo, el mapeo ganglionar es necesario, pero sigue siendo un tema bastante controversial. Nosotros lo seguimos haciendo por recomendaciones de la nación. Muy bien, Manuel, pues yo creo que es una charla bastante amplia. Se ve que fue una presentación bastante extensa en relación a lo que hay hasta ahora sobre el abordaje laparoscópico, que es lo interesante, y yo en lo personal creo que tiene bastante buen pronóstico en relación a que no de sobrevida, eso lo irá a decir el tiempo, sino más bien que es un buen abordaje para los niños, que conlleva muchos beneficios, y todos los que hacemos laparoscopía y estamos enamorados de la laparoscopía, creo que las fronteras son bastante amplias. Me tocó ver ahora que estuve en Egipto, una invitación y que estuvimos por allá en Alejandría, ver una charla de unos egipcios que están haciendo resecciones hepáticas para tumores por laparoscopía, gente bastante hábil, y yo creo que depende de la opinión de cada oncólogo, de cada cirujano, pues depende de la habilidad y depende si le guste o no la laparoscopía, pero yo sé bien que finalmente lo que cuenta es la sobrevida de nuestros pacientes. Está muchos capítulos por escribirse todavía sobre este tema, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos contribuir en la historia de ello con algunos casos, aunque sea case report, y sería bueno abrir algún estudio multicéntrico, y esto es una invitación para todos aquellos colegas que operen en laparoscopía y que quieran aumentar el número de casos. Sería muy interesante que nos pusiéramos en contacto contigo y que tú lideraras un grupo multicéntrico de latinos para poder tener una contribución en este tema. No me resta más que darte las gracias, Manuel. Esperemos estar en contacto más adelante con algunas otras pláticas o charlas que pudieras compartir con nosotros. Muchas gracias a todos los participantes. Fueron más de 85 los participantes en esta ocasión. Vamos a poner el link en el Facebook PAPS Latino o en la página oficial de la PAPS, que la pueden encontrar también en internet. Muchas gracias a todos. Manuel, es un placer nuevamente saludarte y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Merci beaucoup. Gracias. Ok, merci. Hasta luego. Hasta luego.